Pablo, ¿vos dónde estás en este preciso momento? En este momento estoy en la ciudad de Guadalajara, en México. ¿Y qué fuiste a hacer? Vine a pasear y a ver gente querida. Fue un mes de descanso que me tomé después de un año intenso que fue el 2021. Bueno, Pablo, viene la primera pregunta. ¿Cuál es tu relación con San Lorenzo? ¿Desde cuándo la habitas? Bien, la ciudad de San Lorenzo para mí es la ciudad que me ha dado el espacio para poder desarrollarme primero como artista, como profesional, y después también fue la misma ciudad la que me dio el espacio para arrancar a trabajar en este oficio que es el teatro y en particular el teatro de títeres. En la ciudad de San Lorenzo yo estudié el profesorado de artes visuales, después estudié la licenciatura en un convenio con el IUNA y a su vez en esa misma ciudad empecé a trabajar como titiritero en el elenco estable de titiriteros. Y fue como mis cimientos, son, digamos, mis pilares y mis grandes maestros los encontré en esa ciudad. Y también los primeros compañeros con los que trabajé arriba del escenario. Por lo cual, digamos, yo me siento muy sanlorencino, en una forma de decir, por todo lo que me ha brindado. Y bueno, y creo que en cierta forma con los años también he podido devolver un poco todo lo que me dio esa ciudad. ¿Cuál fue tu primera vinculación con el teatro por fuera de un edificio teatral? Bien, mi primera experiencia con el teatro fue arriba del escenario. Y en esto no voy al tema del espacio escénico, ¿no? Como vos decías, sino que me encontré trabajando sin querer ser, digamos, ni teatrero, ni titiritero, ni nada, sino que me encontré arriba del escenario haciendo el trabajo de titiritero, eh, sin tomar mucha noción de esa experiencia, para un público que era un público infantil, que eran niños de una escuela que fueron a ver la función. Y yo no tenía, en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tampoco lo quería en ese momento. Entonces, esa fue mi primera experiencia teatral, pero sí fue una experiencia que después con el tiempo me enamoró y bueno, y ahora es la forma de encontrarme en este mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de encontrarme con el otro. Entonces es medio como que primero se te apareció el oficio y después vinieron los deseos, ¿no? Sí, yo siempre cuento que entré a trabajar como titiritero por engaño. Yo estaba estudiando el profesorado de artes visuales y mi profesor de escultura me dice, Pablito, te conseguí trabajo. Yo hasta ese momento daba clases particulares de plástica para niños, pintura para adultos. eh, Tenía 20 años, 21 años, era muy joven. No ha pasado mucho tiempo, pero era muy joven en ese momento. Y cuando viene el profesor de escultura y me dice, Pablo, te conseguí trabajo para trabajar en el elenco, pues están buscando dentro de la casa a un varón y te recomendé. Y yo dije, no, yo no quiero saber nada, lo mío es arte visual. Y dice, pero vas a hacer escenografía, vas a hacer escenografía. Y cuando entro, la directora me hace empezar a manipular una marioneta. Y yo vengo a hacer plástica, a construir los títeres, a hacer la escenografía, y dice, no, vos vas a ser titiritero. Y ya había firmado contrato, todo, ya estaba al horno con papa. Entonces, yo cuando entré a trabajar no tenía la idea de que iba a estar arriba del escenario. Yo pensé que iba a estar en la parte de construcción. Y bueno, por eso te digo que fue para mí toda una experiencia nueva. Lo acepté porque también en ese momento necesitaba la plata. Y era muy joven y era inconsciente, igual lo hago, total, es el primer trabajo fijo, en blanco, lo sostengo un tiempo y después me voy a otra cosa. Y bueno, no me fui nunca más. ¿Y cómo aparecieron los títeres en tu vida? Tengo entendido que trabajás con las artes visuales, el dibujo, el cómic. Puedo agregar que, digamos, con el tiempo después fui probando otras cuestiones dentro del ámbito teatral, como el teatro de actores, estudiando dirección teatral, dirigiendo algunas obras con actores, pero siempre me quedé con el teatro de títeres. Y yo creo que el teatro de títeres tiene un poco esta fusión de estos dos espacios que me gustan, que son las artes visuales y el teatro, pero ahí puedo como fusionar estas dos cosas que me gustan. El espacio teatral, que es para mí el espacio de encuentro con el otro, a través de un hecho artístico,
y que termina siendo el hecho de artístico una excusa para encontrarnos. Y por otro lado, todo lo que a mí me permite el teatro de títere, que es la construcción, la pintura, el modelado, el tallado, pensar toda la parte plástica, porque el teatro de títere es eso, lo primero que hay en teatro de títere es una imagen, una máscara, y a partir de ahí empiezan las acciones y empieza todo lo dramático. Pero ya esa máscara es la síntesis de ese personaje, y esa máscara no se va a modificar en toda la obra, entonces vos tiene que ser la esencia de ese personaje que está llena. Entonces creo que en ese espacio, Teatro de Títeres, puedo trabajar estos dos lugares que a mí tanto me apasionan, que es por un lado las artes visuales, y por otro lado el teatro, como espacio de encuentro. Y el cómic, sí, digamos, el cómic fue lo primero que encontré desde los 6 años. Yo me acuerdo que tenía 6 años y que dibujaba a mi personaje, que era el ninja azul, y que tenía otro amigo que hacía el ninja blanco, y entre los dos íbamos dibujando la historieta, y eso fue, digamos, durante toda mi infancia, lo que fui dibujando hasta que a los 13 años empecé a hacer con un autodidacta un curso de cómics, y bueno, y actualmente me estoy estoy elaborando un proyecto que es un cómic digital, que espero este año, si Dios quiere, sacarlo. Pero siempre fueron, y creo que el teatro de títeres tiene mucho con el cómic porque contás una historia a través de personajes, eh, todo el proceso de construcción dramatúrgico, bueno, veo todo muy entrelazado, y una cosa me va alimentando la otra, en cierta forma. Genial. Esto que decís del teatro de títeres, también asociado al teatro de cómic, también como que a lo que voy a ir ahora le critican lo mismo o por ahí lo asocian a lo mismo, que por ahí yo soy de seguir tus producciones, de seguir tus obras, por ahí escucho las notas que das en los medios, todo. Por ahí te he escuchado responder preguntas que te hacen como asociando al trabajo del titiritero o a los títeres como por antonomasia a lo que es solamente exclusivo por lo infantil. Y por ahí tus trabajos trascienden esos, tus obras no solamente son infantiles, sino que tienen una profundidad importante. Vos, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? ¿A qué se puede asociar también a los títeres? Eh, es un tema que siempre sale cuando se hace una nota, siempre salen estas cuestiones, y, y tiene que ver con esta creencia del títere como algo para niños, bueno, y si no, de la historieta también la historieta como algo para niños, cuando en realidad el origen tanto del cómics como del teatro títere, y el teatro títere como algo milenario, siempre fue para adultos. Porque también a nivel historia, el concepto de niño o de niñez es muy pronto, estamos hablando, creo que fue siglo XIX, que empezó a aparecer esta noción del niño. Entonces siempre era para adultos y el niño acompañaba y miraba esas cuestiones. Yo creo que hay una visión errónea en eso. Sí creo que es importante que ahora, digamos, un espacio, el teatro de títere, para que el niño pueda, por lo menos en esta sociedad tan complicada y en el cual hay poco espacio para la infancia, un espacio del teatro de títeres para que la infancia, digamos, pueda encontrarse. Y el chico pueda seguir encontrando eso en esos lugares. Lo mismo pasa por ahí con la historieta, pero la historieta es más complicado porque la historieta es más para un mercado adulto, en realidad. Hay pocas historietas para chicos. Entonces, yo creo que en este momento es importante para la vitalidad de la infancia el teatro de títeres, y está bueno que la mayoría de las producciones esté como abocado a eso, pero siempre hay que pensar que el teatro para niños, tanto el teatro de títeres como el teatro de actores o el clown o lo que sea, uno trabaja también para el público adulto, porque el chico no va solo a ese lugar. Si va a una escuela, están los docentes, si va la familia, están los padres o el abuelo. Entonces, cuando uno produce la obra, o en el caso de la Alquimia Títeres, cuando producimos la obra, sabemos que hay adultos mirando el espectáculo. Y entonces trabajamos también para ellos. Y esto no quiere decir que cuando uno trabaja para chicos, como que rebaja el nivel o la temática. Al contrario, yo creo que el público más difícil es el público infantil, el público de los niños, porque los niños son muy sinceros. Y si no le gusta la obra, a los 5 minutos se levantó y se fue. O te lo hacen saber.
o podés empezar a escuchar el espectáculo es aburrido, o me estoy aburriendo mamá, o se va a dar una vuelta, y más en el teatro de títere que vos trabajás en la calle o en espacios donde no tenés mucha contención, el chico se te fue a la hamaca si el espectáculo no le interesa. Entonces, yo creo que el espectáculo para chicos es muy comprometido en el sentido, primero, la temática que vas a abordar, cómo lo vas a abordar, porque estás trabajando para un niño, que es un ser humano en formación, y después también sabés que hay adultos alrededor y que también tenés que llamarle la atención a ellos. Creo que es bastante complejo el trabajo para el espectáculo infantil. En el festival vas a estar con No apagues la luz. Si yo nunca fui a ver una obra de títeres, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, van a encontrar un espectáculo de títeres, de mesa. Voy a empezar con el aspecto técnico. Son títeres de mesa con vara en la cabeza y algunos hilos para manejar algunas articulaciones, algunas partes del cuerpo. Es un espectáculo que es una pantomima. Una pantomima es una obra que no tiene texto, es todo imagen, acción y sonido. Es una producción realizada con mucha gente de la región. Bueno, yo en la parte de la construcción de los títeres, en la parte de la dirección e interpretación, pero también está, bueno, mi hermano que fue el que hizo la escenografía, que él es de Ricardone, y la banda sonora que la hizo Miguel Sandrigo, que es de San Lorenzo. Digamos que es un espectáculo netamente regional, podríamos decir, con varios artistas involucrados en ese espectáculo. Trata la historia trata de un niño que le tiene miedo a la oscuridad y ahí empezamos a trabajar dos temáticas que son a nivel general y universal, que todos hemos atravesado como niños y que la mayoría de niños pueden haber atravesado o lo están atravesando, que es el miedo a la oscuridad. Y a su vez trabajamos el monomito del viaje del héroe. Entonces, entre esas dos temáticas abordamos esta aventura que tiene el protagonista, que es Julián, un niño que le tiene miedo a la oscuridad, y junto a un gatito que aparece en su cuarto van a hacer este viaje iniciático del héroe para poder superar sus miedos. Bueno, y van a encontrar este espectáculo en un montaje donde se juega mucho con la luz, por la misma temática, el miedo a la oscuridad, y bueno, y con una variedad de títeres y algunas técnicas también aparece máscara, aparece el títere de vara, también hay algo de actuación actoral cuando aparece el padre, por lo cual pueden encontrar una diversidad por ahí de lenguajes atravesados. Pablo, tus laburos tienen mucho de autor, mucho de que vos salías a buscar un músico para que te hagan la banda sonora, por ahí también un escenógrafo. ¿Por qué elegís trabajar así, de esta manera? Me pasó en una experiencia que yo tenía un espectáculo, que era el mundo de Don Quijote, que mostró una escena en un festival de títeres y usaba como banda sonora de fondo un fragmento de una canción de los Beatles, pero era una versión como solamente sonora. Y era para una parte de la escena. Te estoy hablando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y un titiritero bastante conocido, de renombre acá en Argentina, se me acerca y me dice, me gustó mucho la escena, pero ¿por qué eligieron esa música? Y no había explicación. Digo, no sé, lo puse porque me gustó la música y me pareció bien. Y me dice, el tema es que de los Beatles, y yo cuando escuché esa música, dejé de mirar la escena y me acordé del videoclip de los Beatles, me acordé de mi infancia, me acordé de, bueno, de otras cuestiones. Entonces ahí aprendí, a partir de eso digo, voy a empezar a hacer bandas sonoras propias para los espectáculos, para que esa música no remita a otra cosa más que a la escena. Y que si después en algún otro lugar suena, o no sé, porque miran un videoclip o miran un video del espectáculo y empiezan a escuchar la música, remita automáticamente al espectáculo. Y que no salga de ahí, que sea la música para la obra, para esa historia. Entonces, eso lo aprendí por esa experiencia, ¿no? Y porque también me gusta mucho, yo creo que la banda sonora tiene mucha importancia dentro del espectáculo. Más en el teatro de títere, que es imagen y sonido, yo creo que la imagen y el sonido es lo fundamental. Entonces, si le doy tanta importancia a la parte plástica,
le tengo que dar la misma importancia a la parte sonora, porque si la parte sonora no es, digamos, no tiene el mismo valor o el mismo peso que la imagen, entonces me opaca la producción. Entonces tengo que tener yo creo que hay que tener cuidado todos los aspectos en el montaje. No puedes dejar una pata media floja porque si no empieza a tambalearse toda la obra. Y las obras la escribo primero porque no tengo como el hábito de leer obras de teatro, me aburre mucho. Y segundo porque también me aburre mucho montar espectáculos ya hechos, digamos, agarrar una obra escrita de algún autor, de algún dramaturgo y ponerlo en escena, no me llena. Más o escribir la obra o adaptar algún clásico de la literatura, que tengo algunos clásicos adaptados, y hacer el desafío de pensarlo en la puesta. Creo que para digamos, los actores es interesante agarrar papeles como Hamlet, como, no sé, cualquiera de estos clásicos, pero para dirigir, no sé. Los podría leer, pero me quedo con eso. Prefiero agarrar obras literarias y tener el desafío de maquinar cómo adaptar eso en un hecho teatral. Tus trabajos, Pablo, tienen mucho de no tener palabras, no tener un lenguaje verbal, pero sí los has llevado a muchos países que por ahí no tienen el mismo idioma que nosotros. ¿Cómo hace para superar la barrera de la lengua, del lenguaje? Bueno, cuando yo empecé a participar de algunos festivales que eran fuera del país, empecé con un espectáculo que era narración, objetos y títeres, que es un mundo de dos reinos, y ese espectáculo lo corrí un poquito por lo que es Latinoamérica. Colombia, Chile, Perú, Bolivia, México, Cuba. Pero bueno, no había un problema con el idioma. A lo mejor con algunas palabras. Que algunas palabras, por ejemplo, remera la usamos nosotros en Argentina. No quiero decir que uso esa palabra en el espectáculo, pero digo, esa remera, después acá en México es playera. Eh, no me acuerdo cómo era en Perú, y bueno, y va cambiando. Puede haber algunos problemas con esas cuestiones, pero la idea de los festivales de llevar grupos internacionales justamente es tener este intercambio cultural. Entonces, por ahí después el espectador, como la mayoría de los festivales son populares acá en Latinoamérica, vos haces el espectáculo y después te quedás charlando con el público. Y yo creo que eso es lo interesante por ahí del espectáculo más popular o del festival popular o que se hace en calle, es que no son rostros anónimos que vos estás en la grada, te ponen la luz después de frente, vos pedís que te ilumine un rato el público, ves el público, pero después no charlas más. Salís del camarín un rato y saludás, pero yo digo que son rostros anónimos. En cambio, en estos espacios como la calle, la plaza, los festivales populares o cuando va a la escuela, te da esa posibilidad de que ese rostro, ese espectador, lo puedas conocer, tenga una individualidad, por lo menos se presenta, intercambiar dos o tres palabras, y entonces ahí se empieza a hacer el intercambio cultural. No solamente con lo que vos llevas, sino con lo que después haces con el espectador. Cuando me tocó, por ejemplo, ir a Rusia, que ahí sí era un problema el idioma, lo que tuve es el espectáculo, que es una pantomima. Al ser pantomima, el lenguaje universal, imagen y sonido. Entonces eso me permitió por ahí que el espectáculo se pueda entender, que se pueda valer por sí mismo, sin necesidad de, no sé, de que se proyecten subtítulos ni nada de eso. Entonces creo que eso favoreció que el espectáculo pueda estar entero. Eh, pero bueno, después como manejé en Rusia fuera del espectáculo, no, bueno, era todo con gestos y se entendía lo que se podía entender. Porque para cómo no hablo inglés, entonces sí, por ahí era comunicarse con mímica y después, bueno, uno se puede bajar una aplicación con algún traductor y vos vas escribiendo alguna palabra y se hace todo muy lento, pero puedes manejarte un poquito con la comunicación. Hay cosas que obviamente no va a entender y no sabes qué te dijeron. Las devoluciones del espectáculo no tengo ni idea. Me venían y me hablaban, intentaban hablarme y hacerme el gesto y yo digo, y yo agradecía, pero no tengo ni idea qué dijeron, que es una lástima, porque por ahí está buena la devolución. Pero bueno, son cosas que pasan y uno sabe que va a estar esas cosas en esos lugares donde hay otro idioma, ¿no?
tanto de personal hay en tu laburo? Yo creo que todo. Todo porque en realidad hago el proceso completo, pienso qué quiero contar, que obviamente son cuestiones que por ahí va atravesando a nivel personal o cuestiones también personales que uno va viviendo y después lo plasma dentro de una producción. Un mundo de reino tiene mucho de cuando tuve mi experiencia haciendo sazen en un dojo de Rosario y después me iba al templo a Córdoba, que estuve unos 4 años practicando la meditación zen con estos monjes, y creo que también indagué mucho en la filosofía zen, y creo que hay mucho de eso en ese espectáculo, que obviamente uno lo ve y por ahí no lo percibe, pero en el trasfondo, digamos, de toda la escritura, en el estilo, aparece un poco todo de Santa. Y todo el espectáculo que fui haciendo atraviesa mucho de experiencias personales que después busco cómo compartirla con el otro. Los diseños, la hora de diseñar, las horas de construcción, todo el tiempo que hay en la producción, que por ahí después en el espectáculo uno ve 40 minutos de espectáculo, 50 minutos, pero todo el tiempo de proceso de producción, No apague la luz, tiene 1 año y pico, 1 año y 2 meses de producción. Yo creo que ahí está todo lo que es uno metido en el espectáculo, en la paleta cromática, en la forma del tallado, y después, para colmo, uno está arriba del escenario también, entonces yo creo que en el post, en el durante y en la pre, es todo uno ahí, en la obra. ¿Cuáles son tus expectativas o deseos que tenés con el público que va a ver tus obras? Yo quedo satisfecho si el público tuvo una buena experiencia. Con esto no quiero decir que le guste o no le guste, pero que sienta, digamos, que pueda ver el tiempo y el trabajo de toda la gente que hubo ahí, que le deje algo a partir de su experiencia y lo que yo comparto o lo que compartimos Alquimia Títeres, que le deje algo, y que sienta que esa inversión que hizo de tiempo y de dinero valió la pena. Yo siempre me subo al escenario y digo, la persona que va a venir trabajó para generar un dinero y ese dinero lo está poniendo, y su tiempo y ese tiempo que tiene de descanso lo está poniendo para compartir en ese momento con nosotros, con lo que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces siento que es un gran compromiso. Y si veo que a lo mejor no quedó satisfecho, entonces para mí una espinita. Entonces siempre deseo que se vaya satisfecho con lo que fue a buscar. ¿Cuál es tu idea de éxito dentro del teatro? Yo creo que el éxito es poder seguir caminando. El hecho de poder, a medida que pasan los años, seguir produciendo y seguir teniendo función, eso ya es un éxito. Que a la semana que viene tengo una función acá, que a la otra semana me llamaron para poder ir a hacer una función a una plaza, que después podía hacer una función en un comedor, que después me sale una función en un festival, en un teatro, en donde sea. El hecho de poder seguir caminando, creo que ahí está el éxito que yo quiero, que yo busco, ¿no? Que no, el día que me encuentre que no me salen funciones y que no tengo posibilidad de estar arriba de un escenario, entiéndase plaza o cualquier espacio, creo que ahí, digamos, me pondría mal. Hasta entonces, un éxito. Bueno, recordamos que No apagues la luz va a estar este domingo 20 de febrero a las 18 horas en la sala Bernardo Perrone, dentro del Festival Teatro de Verano Sanlorencino. Bueno, Pablo, ¿algo más que quieras decirnos? Bueno, quiero agradecer a ustedes como organizadores digamos, gestar y seguir llevando propuestas a la ciudad de San Lorenzo, e invitar a la comunidad sanlorencina a apoyar todo el festival, porque es tan importante el público como quienes lo organizan y quienes estemos ahí arriba del escenario. Sin público sería muy difícil que sobreviva el teatro. Entonces es importante apoyar la producción local, y el festival local también. Y invitarlos, bueno, también a venir a ver el espectáculo No apague la luz y compartir ese momento que para mí va a ser muy grato tener a esta comunidad
tantos años nos vamos encontrando con el teatro, con la docencia, con los distintos espacios, volvernos a encontrar ahí en la sala Perrone con No apague la luz. Bueno, muchísimas gracias. Ahí cortó.